Gritaba durante el parto mientras mi familia, que me había usado como su cajero automático personal durante años, se negaba a ayudarme. Mi madre dijo, simplemente no puedo esta noche, me duelen las articulaciones. Horas más tarde, ella estaba organizando una cena. Así que hice un movimiento, que los dejó sin palabras. Hola, soy Karen. Entré en labor de parto sola, gritando en el asiento trasero de mi coche, mientras mi propia familia ignoraba cada llamada. Mi madre me envió un mensaje de texto que decía, simplemente no puedo esta noche, me duelen las articulaciones. Pero 2 horas más tarde, ella estaba organizando una cena a la luz de las velas. Durante años pagué sus facturas, cubrí sus desastres y, a cambio, me dejaron desangrarme. Lo que no sabían era que solo me quedaba un movimiento, y cuando lo hice, se quedaron en absoluto silencio. ¿Alguna vez te han usado hasta que te has roto, y luego te han culpado por romperte? Quédate, vas a querer escuchar esto. Antes de sumergirnos, dinos a qué hora estás escuchando esto y dónde te encuentras. Déjalo en los comentarios. Leemos todos. El primer calambre me golpeó justo cuando doblaba el pequeño mameluco amarillo y lo colocaba suavemente sobre la cómoda. Por un momento, me quedé inmóvil, con la mano apoyada en el suave algodón, esperando que solo fueran las contracciones de Braxton jugando de nuevo. Pero la opresión me invadió una vez más profunda esta vez. Me apoyé en el borde de la cuna, con los ojos cerrados, y susurré a nadie, esta noche no. Por favor, esta noche no. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo del calentador y el tic-tac del reloj en la pared. Miré alrededor de la cuna cuidadosamente preparada, todo en su lugar, el móvil hecho a mano por mi compañera de trabajo, los pañales apilados en filas ordenadas, y esa manta amarilla, suave como la mantequilla, la que había imaginado que mi madre envolvería a su nieto cuando lo tuviera por primera vez. Mi estómago se tensó de nuevo, más agudo ahora. Esto no era un simulacro. Busqué mi teléfono. Primero, mamá. Un timbrazo. 2. Buzón de voz. Lo intenté de nuevo, todavía nada. De acuerdo, tal vez está dormida. A continuación, marqué el nombre de mi hermana. Directo al buzón de voz. Volví a mamá. Sonando. Entonces apareció un mensaje de texto, no puedo ayudar esta noche, se me están bloqueando las rodillas de nuevo. Lo siento. Niun, ¿estás bien? Niun, ¿necesitas que llame a alguien? Solo eso. Miré fijamente el mensaje, con la otra mano apretando el teléfono. Respiré hondo, luego pulsé grabar en un mensaje de voz, hablando bajo y lento para evitar que me temblara la voz. Mamá, por favor, creo que está sucediendo. No quiero hacer esto sola. Tengo miedo. Esperé, mirando la pantalla. Los 3 puntitos nunca aparecieron. Las contracciones seguían llegando, cada vez más insistentes. Miré mi bolsa de hospital, empacada hace un mes y sentada junto a la puerta principal. Mi obstetra me había dicho, llama cuando estén a 5 minutos de distancia. Ya estaban más cerca que eso. Todavía no había respuesta. Abrí mi cartera, saqué mi tarjeta de seguro y llamé a un taxi. 15 minutos después, cerraba la puerta detrás de mí, con el viento de principios de invierno mordiéndome el abrigo. Apreté mi bolsa de hospital, con el corazón latiéndome con fuerza. Metí la manta amarilla, doblándola con un último movimiento de muñeca, era lo único que quería llevar, porque aunque nadie viniera conmigo, mi hijo llegaría a este mundo envuelto en amor. El taxista, un hombre mayor con ojos amables, me asintió a través del espejo. Al merci general. Asentí, demasiado cansada para responder. Condujimos en la oscuridad, las ventanas empañadas por el calentador. La lluvia empezó a golpear el cristal como si tuviera un mensaje que entregar. Seguí mirando fijamente, viendo cómo se desdibujaban rincones familiares de Cedar Rapids, la gasolinera desde la que enviaba giros postales, el banco desde el que enviaba el alquiler a mi hermana durante todos esos años. Respondiendo a cada «puedes ayudar», con un sí. Reparaciones de coches, matrículas, trabajos dentales de emergencia. Siempre yo. Y esta noche, ni siquiera un viaje. La entrada del hospital brillaba en la oscuridad, pálida y estéril. Las puertas automáticas se abrieron y el taxi se alejó antes de que pudiera siquiera decir gracias.
Arrastré mi bolsa adentro. Una joven enfermera en la recepción levantó la vista, mordisqueando su bolígrafo. ¿Alguien contigo, cariño? Negué con la cabeza. Solo estoy yo. Sus ojos se suavizaron. Vamos a acomodarte, ¿de acuerdo? El pasillo olía a antiséptico y aire frío. Mantuve la vista baja mientras me guiaba a una pequeña sala de partos, paredes neutras, un monitor que emitía un pitido débil. Me cambié la bata, mis manos moviéndose mecánicamente. Apreté los dientes durante otra contracción, agarrándome a la barandilla de la cama. Un dolor así exige toda tu atención. Pero lo que escocía más, lo que cortaba más hondo, no estaba en mi cuerpo. Era la certeza que no podía sacudirme, nunca les había pertenecido de verdad. Era solo la persona confiable, la que pagaba, la que arreglaba, la que daba. No la hija a la que consolar, solo la cartera con pulso. Mientras la enfermera ajustaba las correas del monitor en mi vientre, volví a buscar mi teléfono, casi por instinto. Y fue entonces cuando lo vi, una nueva publicación. Mi madre etiquetada en una foto, sonriendo en una cena, con una copa de vino en la mano, rodeada de sus amigos. La marca de tiempo decía 9:27 de la noche. Miré esa foto entre contracciones, y algo dentro de mí se partió, más limpio que cualquier corte que un bisturí pudiera hacer. Ni siquiera noté que me temblaba la mano hasta que el teléfono casi se me resbaló. Pasó una contracción más, aguda y baja, pero mis ojos seguían fijos en la pantalla. Allí estaba ella, mi madre, inclinada sobre una larga mesa de roble, vestida de plata y con flores de tonos otoñales, una copa de vino posada entre sus dedos como si le perteneciera. Se reía, no sonreía educadamente, se reía. Su mano descansaba sobre el hombro de una mujer que recordaba vagamente de un retiro de la iglesia. La leyenda decía, cena increíble en casa de Karen. La mejor forma de animarse a mitad de semana. Miércoles a mitad de semana. Mi pulgar se cernía sobre la imagen, vacilante a tocarla, como si al hacerlo, de alguna manera, la hiciera más real. Otra etiqueta apareció debajo de la foto, Janims realmente sabe cómo organizar un miércoles, nada menos. La marca de tiempo parpadeó de nuevo, 8:47 de la tarde. Esta noche. Minutos antes de que le enviara ese mensaje de voz que nunca respondió. Dejé el teléfono suavemente a mi lado, como si fuera algo frágil o sagrado, aunque nada de lo que acababa de ver se sentía sagrado. En todo caso, era una especie de violencia silenciosa, no del tipo de gritarte en la cara, sino más bien como ser abandonada bajo la lluvia con la puerta cerrada y la luz del porche apagada. Un suave golpe en la puerta llamó mi atención justo cuando otra ola de dolor me golpeó. Me agarré a las barandillas de la cama hasta que la contracción pasó. Cuando pude respirar de nuevo, una enfermera se asomó. ¿Estás bien, cariño? Sí, mentí. Ella sonrió suavemente, ajustó un monitor en mi vientre y salió sin preguntar si alguien venía. Quizás ya sabía la respuesta. Sola de nuevo, tomé el teléfono, no para enviar mensajes de texto, no para llamar, sino para recordar. No lo que fue, sino lo que siempre había sido. El recuerdo que me vino no fue ruidoso, solo inconvenientemente nítido. El año pasado, estaba comiendo macarrones con queso de caja en la encimera de mi cocina cuando sonó el teléfono. Mi madre estaba llorando, su voz temblaba de esa manera deliberada que siempre usaba cuando quería algo. Cariño, es la casa. Si no consigo $7.200 antes del viernes, la perderemos. No te lo pediría si no fuera grave. Ni siquiera dudé. Agoté lo que quedaba de mis ahorros de emergencia. Ese mismo mes, cancelé la clase de preparación para el parto de fin de semana en la que me había inscrito. Eso es lo que hace la familia, dijo ella después de que se hizo la transferencia. Y unos meses después, fue mi hermana de nuevo. Entré en el programa de enfermería, pero no puedo matricularme sin el pago completo. Son poco menos de 4.000. Por favor, Karen. Me he esforzado mucho. Ella hacía una cosa en la que te hacía sentir que decir que no era lo mismo que dejarla ahogarse. Así que di de nuevo. Siempre había una razón, siempre una necesidad, y yo siempre era la solución. Pero ahora, tumbada en una cama de hospital, con el vientre apretado por la vida y el dolor, finalmente vi lo que nada de eso me había comprado.
Otra contracción se apretó profundamente en mi espalda y se envolvió alrededor de mi frente como un cinturón de fuego. Me encogí, los dientes apretados, como si encogerme pudiera hacer que pasara más rápido. Una enfermera regresó, sus manos enguantadas moviéndose eficientemente. Casi llegamos, Karin. Lo estás haciendo bien. ¿Alguien viene a unirse a ti? Negué lentamente con la cabeza. No, solo soy yo. Ella asintió, su rostro calmado pero no frío. Eres más fuerte que la mayoría que he visto con una sala llena de animadores. Ella se retiró. Susurré al techo, las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta como una oración y una promesa a la vez. Él nunca sentirá este tipo de vacío. No lo permitiré. Extendí la mano hacia la manta amarilla, doblada cuidadosamente a los pies de la cama, la misma que había esperado que mi madre lo envolviera. Me la puse sobre el vientre como una armadura, no por calor, sino por significado. Otra oleada llegó, luego otra. Dejé de controlar el tiempo. Mi cuerpo estaba haciendo el trabajo, y lo dejé. No había nadie sosteniendo mi mano cuando grité, ni besos en la frente, ni alientos susurrados, solo monitores pitando y luces fluorescentes parpadeando sobre mi cabeza. Pero cuando llegó el bebé, cuando finalmente lo sostuve contra mi pecho, algo inesperado sucedió. Sonreí. No la sonrisa forzada y temblorosa. Era tranquila, firme, el tipo de sonrisa que se asienta en tus huesos. Hola, cariño, le susurré. Ahora solo somos nosotros. La enfermera regresó, limpiándolo, envolviéndolo con manos experimentadas. ¿Quieres que llame a alguien?, preguntó suavemente. ¿Un esposo? ¿Familia? ¿Alguien? Ni siquiera lo dudé. Están ocupados, dije, con los ojos todavía fijos en mi hijo. Siempre están ocupados. Ella asintió brevemente, como si entendiera más de lo que dejaba ver, y se retiró en silencio. Me quedé allí, en silencio, el bebé durmiendo contra mí, su respiración superficial y cálida, su pecho subiendo y bajando al unísono con el mío. Mi teléfono zumbó una vez en la mesita de noche. Eché un vistazo, sin esperar nada, en realidad. Era una solicitud de casa de mi hermana. ¿Puedes cubrir el seguro de mi coche? Me quedé corta de nuevo. Miré esa notificación, y por primera vez en mi vida, no sentí culpa. Me sentí terminada. Pulsé el botón lateral y dejé que la pantalla del teléfono se apagara. La habitación se había aquietado, excepto por el pitido ocasional de los monitores y el zumbido tenue de la ventilación sobre mí. Pero en mis brazos, la paz. La cabeza de Caleb descansaba contra mi pecho, su aliento cálido y lento. Sus pequeños dedos se acurrucaban contra la manta amarilla, la misma que terminé de coser hace apenas una semana. Parecía que ya la había reclamado como suya. Sonreí, no exactamente de alegría, sino porque el peso de todo lo que había perdido estaba siendo reemplazado lentamente por la ligereza de él. Hola, pequeño, susurré, rozándole la mejilla con el dorso de mi mano. Estás a salvo. ¿Te lo prometo? Tarareé una nana. No recordaba dónde la había aprendido, tal vez de la radio, tal vez de la televisión. No importaba. Caleb escuchó, sus pestañas revolotearon un poco, pero no se despertó. Esa manta, amarilla lavada por el sol, con puntadas imperfectas y una esquina deshilachada, significaba algo que nadie más en mi vida llegó a entender realmente. Era del mismo color que el vestido que usé en 4º grado para el recital de primavera. Le rogué a mi madre que viniera. Incluso pegué el folleto en la nevera y marqué la fecha en rojo. Me dijo que no podía ir. Artritis, dijo. Las escaleras de la escuela eran demasiado. En ese entonces le creí. Pero la verdad, el vestido estaba cosido con retales de tela que me dio la profesora de arte. Las mangas no combinaban. Me senté detrás del escenario, sosteniendo un trozo de esa misma tela en el puño, solo para sentir que algo de ese momento me pertenecía. Después del recital, esperé afuera sola mientras el conserje cerraba. Eso es lo que significaba el amarillo para mí. No el sol, no la alegría, sino la dignidad, el tipo de dignidad que tienes que forjarte cuando nadie te la ofrece. Parpadeé para salir del recuerdo cuando la puerta chirrió al abrirse. Esperaba a una enfermera que viniera a revisarnos, o quizás, en el fondo,
Todavía esperaba que fuera mi madre. Pero no lo fue. Era Sonia, la mujer de la cafetería. Estaba en el umbral, sosteniendo un pequeño recipiente de plástico con sopa y una bolsa de galletas. No quise interrumpir, dijo suavemente, pero noté que nadie te ha visitado. Solo pensé que quizás tenías hambre. Su amabilidad me tomó tan desprevenida que casi lloro. No tenías por qué hacerlo. Lo sé, dijo ella, entrando y dejando la sopa en la bandeja a mi lado, pero he visto a demasiadas mujeres aquí solas. Simplemente no me parecía bien. Sonreí genuinamente. Gracias, Sonia. Ella asintió, le dio a Caleb una mirada de pura calidez, y luego se fue en silencio. La puerta se cerró detrás de ella, y por un largo momento, me quedé mirando ese recipiente de sopa. No era casera. No era elegante. Pero fue el primer gesto de cuidado real que había recibido desde que comenzó el parto. Un zumbido de mi teléfono me hizo volver. Un mensaje de texto de mi hermana: mamá dice que estás siendo dramática. No se sentía bien. ¿Podemos usar tu tarjeta de Costco? Estamos haciendo una barbacoa por el ascenso de Jaque. Solo miré. Ni un felicidades. Ni un está bien el bebé. Ninguna pregunta sobre si necesitaba algo. Solo otra petición. Jaque, por supuesto, mi hermano, tenía ascensos cada 6 meses, ninguno de los cuales se había ganado. Recordé la vez que chocó mi coche en el último año de la escuela, luego me culpó por no tenerlo asegurado correctamente. Mis padres le creyeron. Dijeron, está pasando por mucho. Pagué los daños con el dinero que había ahorrado para los libros de la universidad. Un año después, acumuló una factura de tarjeta de crédito tan alta, que papá casi sufre un derrame cerebral. Mamá lloró, y adivina a quién llamaron. Si amas a esta familia, ayudarás a arreglarlo, había dicho. Y lo hice. Siempre lo hice. Me senté más erguida y toqué la foto adjunta al mensaje de mi hermana. Ya estaban preparando la barbacoa. Hice zoom. Allí, junto a la parrilla, estaba la ponchera de cristal que había llevado la Pascua anterior, todavía tenía mis iniciales, CB, grabadas en la base desde los días de la universidad. No habían preguntado. No habían dado las gracias. Coloqué mi teléfono boca abajo sobre la manta a mi lado y volví a coger a Caleb. Se estaba moviendo, sus pequeños puños se levantaban hacia mi barbilla. Me incliné y le besé la frente. Te prometo, susurré de nuevo, nunca sentirás que tienes que ganarte el amor de personas que deberían dártelo libremente. Más tarde esa tarde, una enfermera entró en la habitación, sosteniendo un portapapeles. Hola, mamá. Solo quería verificar, ¿alguien viene a recogerte cuando te den de alta mañana? Asentí reflexivamente, luego hice una pausa. Ya me las arreglaré, dije con una sonrisa que no era sincera. Me dio una mirada amable pero no insistió. De acuerdo. Háganos saber si necesitas ayuda para organizar el transporte. Por cierto, lo estás haciendo muy bien. Después de que se fue, miré fijamente la pared en blanco frente a mi cama. Fue entonces cuando me golpeó la preocupación. No el pánico, solo la lenta y creciente inquietud por las cosas prácticas, llegar a casa, cargar al bebé y la bolsa, no dejar caer nada. Alimentarlo, mantenerlo abrigado, estar despierta toda la noche sola. Tomé mi teléfono y abrí una aplicación de viajes compartidos. Mi dedo se cernió sobre el botón de programar viaje, luego se detuvo. Por el rabillo del ojo, vi el tablón de anuncios al otro lado de la habitación. Allí, entre un folleto de apoyo a la lactancia materna y un curso de RCP, había una tarjeta de servicios de doula posparto. La miré durante un rato. Luego cogí el teléfono del hospital, marqué el número de la tarjeta con los dedos temblorosos. Una voz tranquila respondió. Red de doulas Sage, habla Marie. Sentí la garganta apretada. Hola, acabo de tener un bebé. Yo no tengo ayuda. ¿Tienen alguna opción de escala móvil? Hubo una pausa. Luego, déjeme ver qué puedo hacer. ¿Cuál es su nombre? Karen. Nos encargaremos de usted, Karen. Cuando colgué, sentí que algo cambiaba. No era alivio, todavía no, pero era movimiento, una pequeña corriente que me empujaba hacia adelante.
Apenas había cerrado los ojos cuando llamaron, una sola vez, suave pero firme, como alguien que no necesitaba demostrar que pertenecía. Deslicé a Caleb con cuidado en el Moisés a mi lado, su aliento cálido y ligero como una pluma contra su pañal. Mis pies tocaron el suelo, y por un segundo dudé. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, Greta, de la edad de mi madre, quizás un poco mayor. Su cabello estaba salpicado de canas y recogido en un moño suelto. Llevaba jeans, un cardigan grande, y no cargaba nada más que una bolsa de lona. Sus ojos eran del tipo que la gente no evita. No se apresuró a hablar, no arrulló ni hizo cumplidos. Solo me miró y dijo, «Hiciste esto sola». «Eso importa». No sé por qué esas palabras me golpearon de esa manera. Quizás porque nadie más las había dicho, ni una sola vez, ni siquiera cuando me sacaron del hospital con Caleb en brazos, mi cuerpo adolorido, mis brazos llenos, y ni un alma esperando en la acera. Pero Greta estaba allí como si yo no hubiera fallado, como si hubiera hecho algo bien. Ella entró, colocando su bolso suavemente en la encimera desordenada de mi cocina, caldo, compresas calientes envueltas en una toalla, una pequeña bolsita de lavanda. «Lo haremos despacio», dijo, con un tono firme y constante. Su tono no era dulce, era constante, seguro. Mientras Caleb dormía, me ayudó a instalarme, comprobó su agarre mientras lo amamantaba, me enseñó a envolverlo sin pelear con la tela, ajustó la mecedora para que no chirriara cada vez que exhalaba. Y durante todo ese tiempo, no preguntó por nadie más, ni una sola vez. Yo lo saqué a colación. «Solían quererme», dije lentamente. Cuando estaba callada, cuando pagaba las facturas, hacía los recados, decía sí a cada cosa ridícula. Pero ahora dicen que soy egoísta, que hice esto para castigarlos. Greta no pestañeó. «Eso no es amor, Karen», dijo suavemente. «Eso es dependencia disfrazada de afecto. Solo funciona mientras te olvides de ti misma». Miré fijamente mi encimera desconchada. Una mancha cerca del fregadero parecía un pájaro. Era más fácil mirar allí que a sus ojos. Dijeron que estaba siendo dramática cuando no aparecí en la barbacoa de Jaque, murmuré. «¿Querías ir?» Negué con la cabeza. Entonces no le debías una explicación a nadie. Por un momento quise arrastrarme por el suelo y simplemente desaparecer. Entonces me di cuenta de que no tenía que hacerlo. Podía quedarme aquí mismo, en este cuerpo, en este pequeño apartamento con mi bebé. Más tarde esa tarde, mientras Caleb dormía la siesta en mi pecho, Greta me sirvió té y me preguntó suavemente, «¿Quieres hablarme de su padre?» Hice una pausa, observando cómo la luz del sol se movía por la alfombra. No estuvimos juntos mucho tiempo, admití. No era serio, no para él. Cuando le dije que estaba embarazada, dijo, «Eso es cosa tuya ahora. No me llames cuando llore». Y eso fue todo. Exhalé. «Tu familia, te culparon», terminó ella por mí, no como una suposición, sino como una verdad. Dijeron que buscabas una excusa para dejar de ayudar con su hipoteca. Mamá me preguntó, ¿es esta tu forma de hacernos pagar por toda tu amargura? Greta no se apresuró a consolar. Simplemente colocó un pequeño diario en el sofá a mi lado. Su cubierta era de tela verde, con pequeñas estrellas cosidas. «Escribe a tu hijo», dijo. «Dile lo que es real. No te molestes en dar forma a tu historia para nadie más. No les debes tu voz». Esa noche, después de que Caleb se durmió, cogí el diario. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido rítmico del ventilador. «Querido Caleb, no sé en qué tipo de mundo crecerás. Solo sé que no quería que nacieras en una mentira. Tenía miedo. Todavía lo tengo. Pero estás aquí, y de alguna manera eso es más firme que cualquier cosa que haya tenido. No tendrás que comprar tu lugar en mi corazón. Ya estás en él». Lloré cuando terminé esa primera página, no sollozos fuertes, solo los que brotan del pecho y empañan todo lo que ves. A las 2 de la madrugada, Caleb empezó a llorar, agudo y repentino. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza. El pañal estaba bien, la temperatura normal, pero no paraba. Mis brazos se sentían torpes, mi cerebro en blanco. El pánico me oprimió con fuerza. Llamé a Greta. Contestó al segundo timbrazo.
Piel con piel, dijo suavemente. Quítale la ropa, déjalo solo con el pañal. Recuéstate. Respira. Hice exactamente lo que dijo. En cuestión de minutos sus llantos se suavizaron, luego se desvanecieron. Su latido se acompasó con el mío. Cerré los ojos y susurré, estás a salvo. ¿Estamos bien? Ese momento reescribió algo dentro de mí. Por primera vez, no sentí que estaba fingiendo ser madre. Simplemente lo era. Al día siguiente, mientras estaba sentada con Caleb cerca de la ventana, el pensamiento llegó, tranquilo pero firme, intentarlo de nuevo, por última vez. Escribí un mensaje a mi madre, está aquí. Está sano. Si quieres conocerlo, la puerta está abierta. Miré la pantalla más tiempo de lo debido antes de enviarlo. Aparecieron 2 marcas de verificación casi al instante, y luego nada. Sin respuesta, ni una sola palabra. Observé esas marcas de verificación como si pudieran parpadear, como si fueran a cambiar, pero no lo hicieron. Más tarde, mientras Caleb dormía y las sombras se alargaban por la habitación, me senté en el sofá y exhalé profundamente. El silencio no era tan fuerte como temía. De hecho, era pacífico. Mi apartamento era pequeño. Los muebles no combinaban. El grifo todavía goteaba si lo girabas demasiado a la izquierda. Pero era mío. No había nadie gritando a través de las paredes, nadie cogiendo sin preguntar, ninguna expectativa de encogerme para encajar en su narrativa. Solo yo y Caleb, y una amable extraña llamada Greta que me recordó que a veces la paz no viene de ser escuchada, sino de ya no necesitar explicaciones. Y por primera vez en años, no me sentí sola. Me sentí libre. Estaba doblando los mamelucos de Caleb, apilándolos en filas ordenadas en el borde del sofá cuando escuché el tintineo de la ranura del correo. No me apresuré. El correo ya no era algo que esperara con ansias, facturas, cupones, algún formulario gubernamental que me recordaba que estaba atrasada en algo. Pero algo en la caligrafía de ese sobre me hizo detener lo que estaba haciendo. Era la suya. La de mi madre. No la letra temblorosa, casi olvidada, que usaba para las listas de la compra o las tarjetas de recetas. Esta era su letra pulcra y formal, la que usaba en los sobres de Navidad y las tarjetas de pésame. Elegante. Fría. La abrí con cuidado, esperando quizás una tarjeta de nacimiento que olvidó enviar o algún intento incómodo de reconexión. Pero dentro, membrete legal. Un documento de 2 páginas que comenzaba con a quien corresponda y terminaba con un aviso, 30 días para desalojar el inmueble. Mi estómago se anudó. Los bordes del papel temblaban en mi mano. El apartamento, aquel en el que me había anidado, aquel donde Caleb dio su primer aliento, su primer llanto, su primera sonrisa, no era mío. Nunca lo fue. Lo leí una y otra vez. Los detalles eran claros, el apartamento formaba parte del fideicomiso familiar. Había sido eliminada como beneficiaria, en silencio, legalmente, estratégicamente. Mis padres, a través de su abogado, estaban reclamando su activo. Ni una palabra sobre el bebé. Ni siquiera una felicitación. Solo un lenguaje envuelto en cortesía que sonaba como, ya no eres una de nosotros. Me quedé allí congelada, Caleb quejándose suavemente en el Moisés a mi lado, completamente ajeno a que el techo sobre nosotros se había vuelto de repente temporal. Hacía años que no pensaba en esa conversación, pero ahora regresaba como el humo de un incendio extinguido. Fue hace 5 años. Acababa de terminar de pagar el préstamo del camión de mi padre después de que pasara por un mal momento. No lo pensé 2 veces, simplemente transferí el último pago y lo llevé a recoger la tarjeta de registro. Él lloró. 2 semanas después, me entregaron las llaves de este apartamento. No era lujoso, techos bajos, suelos que crujían, una cocina más vieja que yo. Pero dijeron, queremos que tengas algo sólido. Siempre tendrás un lugar al que volver a casa. Les creí. Incluso brindaron por ello. Mi madre había dicho, para eso está la familia. Nos cuidamos mutuamente. Y ahora, aquí estaba yo, siendo tratada como una extraña, como una inquilina no deseada que se había excedido en su estancia. Estuve un rato dando vueltas por el salón, revisé a Caleb, lo alimenté, lo abracé más tiempo de lo habitual.
No paraba de pensar, ¿cómo pudieron hacerlo? Ya me habían dejado fuera de los baby showers, habían borrado mi nombre de los grupos de texto, habían rechazado todas las invitaciones que les envié para visitar al bebé. ¿Pero esto? Esto fue metódico. Firmado. Testificado. Registrado. Acabo de tener un bebé, susurré en voz alta. ¿Quieren echarme? No lloré, no en ese momento. En cambio, hice té, me senté en la pequeña mesa de la cocina y marqué el número que estaba en la parte superior de la carta. Sonó 4 veces antes de que alguien respondiera. Una mujer, voz aguda, directa. Buenas tardes, habla Holland & Sweetan Legal. Pregunté por el abogado que figuraba en la carta. Me puso en espera. Música clásica zumbó en mi oído. Luego la voz de un hombre, mesurada, cortés. Sí, señorita Collins. Hemos sido contratados por los administradores de la herencia del fideicomiso familiar Winslow. Creo que recibió nuestra carta. La recibí, dije, tratando de mantener mi voz nivelada. Necesito entender, ¿cuándo fui eliminada del fideicomiso? Hubo una pausa. Las enmiendas se ejecutaron hace 3 semanas. Los beneficiarios actuales son Eliza Winslow y Grant Winslow. Ese cambio fue legalmente registrado y de acuerdo con los estatutos del fideicomiso. Mis hermanos, por supuesto. Y nadie pensó en notificarme. Me temo que la ley de fideicomisos no exige notificación previa a las partes eliminadas a menos que se indique explícitamente. En su caso, no fue así. Claro que no fue así. Señorita Collins, entendemos que esto puede ser inesperado, añadió. Casi me reí. Inesperado. Traje vida a este mundo hace 2 semanas. Su carta casi me provoca un ataque de pánico. Él no respondió. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Cuando se lo conté a Greta, ella no se inmutó. Estábamos sentadas en el suelo de la guardería, con Caleb durmiendo contra su pecho en el fular. Ella lo movió suavemente y me miró con esos ojos suyos tan firmes. Están contando con que estés demasiado cansada, demasiado blanda, demasiado avergonzada para defenderte, dijo. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero las necesitaba. Ella no se equivocaba. Había estado andando durante semanas como una mujer con miedo de ser demasiado ruidosa, demasiado confrontativa, demasiado emocional. Pero ahora no tenía el lujo del silencio. Esa noche, después de acostar a Caleb y revisar las cerraduras, abrí mi vieja guía telefónica. Todavía la tenía, una de esas cosas gruesas, de espiral, donde solía garabatear direcciones durante la universidad. Encontré su nombre cerca del final, Angela Morris. Estaba 1 año por debajo de mí en la UC Davis, brillante, directa. Solíamos intercambiar historias en la biblioteca a medianoche. Una vez la dejé quedarse en mi sofá durante 3 semanas después de una ruptura brutal. No había hablado con ella en 8 años, pero sabía que se había dedicado al derecho de vivienda, así que me arriesgué. Le envié un mensaje de texto: Hola, Angela, soy Karen Collins. Sé que ha pasado una eternidad. Tengo un recién nacido y acabo de recibir una carta de desalojo de mi propia familia. Tengo miedo y creo que necesito ayuda. La respuesta llegó 10 minutos después. Karen, recuerdo tu té y tu sándwich de queso a la parrilla como si fuera ayer. Te tengo cubierta. Hablemos mañana. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. El alivio abrió algo en mi pecho. Tomé el diario que me dio Greta y me senté en la mesa de la cocina, la suave luz amarilla zumbando suavemente sobre mí, y escribí. Querido Caleb, comencé. Estoy aprendiendo que a veces la fuerza no es ruidosa. A veces es hacer esa cosa difícil antes de acostarte, aunque te tiemblen las manos, aunque te duelan las rodillas. Te mereces una madre que te defienda a ti y a sí misma, y juro que lo haré. Dejé la pluma, revisé a Caleb. Seguía dormido, respirando lento, con las manitas acurrucadas cerca de su mejilla. Y de repente, no solo estaba enojada. No solo estaba con el corazón roto. Estaba lista. Lista para hacer preguntas. Lista para dejar de disculparme. Lista para entrar en una habitación y no esperar a ser invitada. No llamé a la puerta. La abrí con una mano,
Caleb apretado contra mi pecho en su portabebés. Estaba dormido, cálido y pesado, un pequeño ancla en el campo de batalla al que nunca pedí entrar. La recepcionista se sobresaltó, casi derramando su café. Me gustaría hablar con el señor Given, dije con calma, fijando mis ojos en los suyos. Dígale que Karen está aquí. Ella dudó, escaneándonos a mí y al bebé como si no perteneciéramos a un lugar con placas de latón y molduras de caoba. Aún así, cogió el teléfono y murmuró algo al receptor. Un minuto después, la puerta de la oficina interior chirrió al abrirse. El señor Given salió, ajustándose la corbata, como si yo fuera una invitada a cenar sorpresa que había olvidado que había invitado. Karen, dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esto es inesperado. Bien, respondí, pasando a su lado. Me gustaría ver una copia de la enmienda del fideicomiso familiar, aquella de la que fui eliminada. Él parpadeó. Karen, estos asuntos son delicados. Quizás podrías haber programado. Acabo de dar a luz hace 2 semanas y media, lo interrumpí, y recibí una carta de desalojo en lugar de una felicitación. Así que perdona si no estoy de humor para citas. Él se hizo a un lado. Me senté frente a su escritorio, palmeando suavemente la espalda de Caleb. Given se aclaró la garganta y rebuscó en un cajón de archivos. El papel que me puso delante se sentía más pesado de lo que parecía. Mi nombre estaba allí una vez, luego no. La enmienda había sido firmada cuando tenía 36 semanas de embarazo. La hojeé rápidamente hasta que una frase me detuvo en seco: incapacidad para contribuir al patrimonio familiar debido al estado de dependencia continua. Está diciendo que me eliminaron porque estaba embarazada. Levanté la vista. ¿Dependiente? Él no respondió de inmediato, solo golpeó su bolígrafo nerviosamente. La enmienda fue iniciada por su madre, dijo finalmente. Ella consideró que la decisión era prudente. ¿Ella firmó por mí?, pregunté. ¿Usted firmó? No, no lo hice. Él dudó. Karen, hubo un documento firmado 3 semanas antes de su parto. Su madre dijo que era un formulario de seguro, rutinario. ¿Usted lo firmó aquí? Lo miré fijamente. Lentamente, la memoria comenzó a resurgir. Mi madre me había visitado ese día con carne de res y pan de maíz para llevar. Insistió en que descansara mientras ella se encargaba de las cosas. Luego vino el papel. Ella había dicho: solo firma esto, cariño. El hospital lo necesita en archivo. Es sobre la cobertura del parto. Y yo había firmado, cansada, hinchada, confiada. Pero no era un seguro. Era el consentimiento. Quiero una copia de ese documento, dije, con la voz nivelada ahora. Él me lo entregó y escaneé el bloque de firmas. Mi nombre. Mi letra. Pero la parte superior de la página había sido cambiada. Diferente encabezado. Diferentes cláusulas. Fue un engaño, susurré, más para mí misma que para él. Given no dijo nada, solo miró su escritorio como si la veta de la madera de repente lo fascinara. No grité. No lloré. Simplemente me levanté, Caleb todavía dormido contra mí. Gracias por su tiempo. Mientras salía a la luz del sol, marqué a Greta. Ella contestó al segundo timbrazo. Háblame, dijo. Acabo de salir de la oficina de Given, dije, tragando. Ella me engañó. Me hizo firmar semanas antes del parto. Me dijo que era un papeleo del seguro. No lo era. Era la enmienda del fideicomiso. Silencio. Luego la voz de Greta se convirtió en un gruñido. Ella usó tu agotamiento, tu confianza. Eso es criminal, o muy cerca de ello. Me siento estúpida. No lo hagas, dijo bruscamente. Contaban con que estuvieras demasiado cansada, demasiado abrumada, demasiado blanda para luchar. Tenían razón. Esa pregunta quedó entre nosotras. No, dije finalmente. Bien. Entonces hagamos que se arrepientan de cada paso. Colgué, y al hacerlo, mi teléfono volvió a zumbar. La historia de Instagram de mi hermano se estaba reproduciendo en silencio. Una invitación superpuesta a una foto de nuestra casa de la infancia.
Cena familiar este viernes. Gran anuncio. La miré. Cena familiar. No había sido invitada, por supuesto. Pero no dijeron que no podía ir. Llegó la noche del viernes. El cielo se tiñó de un suave naranja al ponerse el sol. Alimenté a Caleb, lo cambié, lo até a su portabebés y me paré frente al espejo. No intentaba parecer intimidante, pero tampoco quería parecer frágil. Elegí unos jeans sencillos, una blusa blanca y me recogí el cabello. Sin maquillaje, solo una determinación limpia. Con una mano cogí una botella de tinto seco, la misma que mi padre siempre presumía de guardar para ocasiones especiales. Se sentía poético. El viaje fue tranquilo, Caleb volvió a quedarse dormido, arrullado por el movimiento y el zumbido del coche. Mis manos se aferraron al volante como si fuera el último hilo de compostura que me quedaba. Cuando me detuve, pude ver las luces de guirnalda parpadeando en el patio trasero. Las voces flotaban en el cálido crepúsculo, risas, copas de vino tintineando, la ilusión de amor y legado conservada como mermelada en un tarro antiguo. Salí del coche y rodeé la verja lateral. Nadie me vio al principio. Luego mi hermana se volvió, su sonrisa se congeló a mitad de frase, su mano se aferró al tallo de su copa de vino como si fuera a romperse en dos. Mi madre me vio después, su expresión indescifrable. El parloteo se apagó. Entré al patio, botella en mano, Caleb dormido en mi pecho. No fui invitada, dije suavemente, pero traje algo. Nadie se movió. Mi madre dio un paso adelante, cruzando los brazos con fuerza. Karen, este no es el momento. ¿En serio? Ladeé la cabeza. Me enviaste un aviso de desalojo 48 horas después del parto, falsificaste mi consentimiento, y esta noche estás sirviendo cacao bean como si nada hubiera pasado. Ella miró a los invitados, vecinos, viejos amigos, donantes. Sus expresiones iban desde la confusión hasta la visible incomodidad. Cariño, comenzó con una risa que no llegó a buen puerto, no dramatices esto. Tú firmaste, metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Toqué una vez. Y su voz llenó el patio, solo firma rápido, cariño, solo son cosas del seguro del hospital, no hay nada de qué preocuparse. El audio se reprodujo 2 veces. Luego, silencio. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Al otro lado del césped, los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Un hombre se aclaró la garganta. Otro susurró, acaba de decir, falsificado. Me volví para mirar a mi madre de frente. Me dijiste que siempre tendría un techo sobre mi cabeza, que la familia se cuida mutuamente. Pero mentiste. Utilizaste la confianza como arma, y quiero que cada persona aquí lo sepa. Los labios de mi madre se tensaron, pero no dijo nada. Mi hermana desvió la mirada. Mi hermano dejó lentamente su bebida. Respiré hondo, besé la cabeza de Caleb y dije, que disfruten de su cena. Luego salí por donde vine. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, me senté en el sofá, con Caleb acurrucado contra mi pecho, sus pequeños dedos se crisparon en sueños, ajeno a la tormenta que se había desatado. Mi teléfono zumbó. Un mensaje iluminó la pantalla, un nombre que no había visto en más de una década. Esa noche, mientras la respiración de Caleb subía y bajaba contra mi pecho, miré fijamente el mensaje que brillaba en mi pantalla, Mike Reyes. No había visto ese nombre desde la noche en que todo se desmoronó. El nombre por sí solo trajo 1000 frases inacabadas y una lágrima de más que juré no volver a derramar. Pero ahí estaba, sin saludo, sin una disculpa larga, solo, creo que deberías ver esto. Lo he guardado el tiempo suficiente. Miré esas palabras hasta que mi pantalla se atenuó. Mis manos, todavía acunando la espalda de Caleb, se habían enfriado. No dormí. En cambio, me acosté en ese sofá chirriante, observando las sombras moverse por el techo, tratando de estabilizar mi respiración. Caleb se movió una vez, solo un suspiro, y lo abracé más fuerte. No me quedaba nada que perder, pero de alguna manera ese mensaje hizo que el pasado se agitara de una manera que no le había permitido en años. ¿Mike? El hombre que desapareció justo cuando más lo necesitaba. No le había contado a nadie la historia completa, ni siquiera a Greta, no realmente. 6 meses de embarazo.
Esa fue la última vez que vi su nombre en mi teléfono antes de esta noche. Le había enviado una foto desde la sala de ultrasonidos. El contorno de Caleb era solo un borrón, pero para mí lo era todo. Él respondió, hablemos. Esperé esa conversación, esperé horas en el pequeño café donde tuvimos nuestra primera cita. Incluso pedí lo de siempre, café negro, 2 azúcares, y lo puse frente a mí como una promesa. Nunca apareció. Nunca llamó. 2 días después, cuando lo intenté de nuevo, su número estaba desconectado. Mi madre no pareció sorprendida. Se sirvió una bebida y dijo, prueba de que nunca valió la pena tu tiempo. Y en ese entonces, le creí. Necesitaba a alguien a quien culpar, y ella me dio un nombre. Ahora ese nombre estaba de vuelta, y estaba sosteniendo algo. Por la mañana, el cielo fuera de la ventana del alquiler se había vuelto plateado. Caleb seguía dormido. Me deslicé de debajo de él, lo coloqué suavemente en el Moisés improvisado y me acerqué de puntillas al baño. Me miré en el espejo, ojos hinchados, mandíbula tensa. No enojada, solo preparándome. Le envié un mensaje a Maike, ¿cuándo y dónde? Me respondió casi al instante, mediodía. Harvest and Grain, patio trasero. Era una cafetería modesta cerca del juzgado, tranquila, escondida bajo los árboles, el tipo de lugar donde las conversaciones se quedan entre los ladrillos. Alimenté a Caleb, lo cambié, nos vestí a los dos. Luego lo envolví en el portabebés, cogí un cardigan y salí al aire fresco. Maike ya estaba allí cuando llegué. Casi no lo reconocí. Su cabello estaba más largo, más gris en algunas partes. Había líneas alrededor de su boca que no estaban antes. Se levantó cuando me acerqué, sus ojos se posaron en Caleb con algo que no pude nombrar del todo, arrepentimiento, asombro, pena. Hola, dijo suavemente. Asentí, cautelosa. Dijiste que tenías algo que mostrarme. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB. Esto no se trata de que intente arreglar nada, dijo rápidamente. No me debes ni un segundo de tu tiempo, pero mereces la verdad. Mis dedos dudaron sobre el dispositivo. No te hice ghosting, añadió. Me advirtieron. Mis cejas se fruncieron. Tu madre, dijo, con voz baja. Vino a mi oficina la mañana después de que recibí tu foto de la ecografía. Al principio no sabía quién era. Entró tranquila, incluso educada. Luego cerró la puerta detrás de ella y dijo, vas a desaparecer o nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Parpadeé. ¿Qué? Amenazó mi licencia. Dijo que desenterraría cosas, reales o inventadas, y se aseguraría de que no pudiera ejercer de nuevo. Sabía sobre mi pasantía, mi supervisor, incluso mis deudas. Lo tenía todo. Mi estómago se contrajo. Ella dijo, la dejarás en silencio o te destruiré ruidosamente. Yo retrocedí, ¿y tú la dejaste? Intenté luchar contra ella. Dije que nunca le creerías, que me apoyarías. Pero ella se rió. Me dijo que se aseguraría de que no me creyeras. Dijo que te diría que me fui. Y cuando vinieras llorando, ella estaría allí con los brazos abiertos, lista para atraparte, y nunca lo cuestionarías. La voz de Maike se quebró. Y supongo que tenía razón. No respondí. Solo tomé la memoria USB de su mano, asentí una vez y me fui. En casa, Caleb estaba durmiendo la siesta. Deslicé la unidad en mi computadora portátil y hice clic en el único archivo que había dentro. Era un vídeo granulado de vigilancia, con fecha y hora de la noche, un estacionamiento. Maike paseando, luego mi madre entrando en el encuadre como si fuera dueña del pavimento. Observé en silencio. ¿La dejarás? Su voz resonó, aguda y firme, o me aseguraré de que nunca más consigas trabajo en esta ciudad. La voz de Maike siguió, desesperada, ella se merece algo mejor que esto. Exacto, espetó mi madre, y ella nunca te creerá. Pensará que huiste como todos los demás hombres en su vida. El vídeo terminó. No lloré al principio. Simplemente me senté allí, entumecida, con la mano sobre la computadora portátil como si la pantalla pudiera explicarlo todo. Pero no lo hizo. Lo que finalmente me rompió no fue Maike.
Fue darme cuenta de que lo había odiado durante años, había construido historias alrededor de su traición, había dejado que mi madre llenara todos los huecos, y nunca lo había cuestionado. Ella no solo había manipulado un documento legal o me había excluido de un fideicomiso. Me había apartado del amor, me había aislado a propósito. Todavía estaba sentada allí, con los ojos vidriosos, cuando la puerta se abrió y Greta entró. Me miró y soltó su bolso. ¿Qué pasó? Le di la memoria USB. Ella la enchufó, vio el vídeo en silencio. Cuando terminó, se volvió hacia mí con ojos de acero. Tu madre es un monstruo. Negué lentamente con la cabeza. Ella siempre me hizo sentir como si yo fuera la tormenta. Resulta que ella era la que tenía los fósforos. Greta se arrodilló a mi lado. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Asentí. Lo hacemos público, dijo. Pero no ahora. Dejemos que sude primero. Que organice más fiestas, que sonría más. Que piense que todo ha quedado atrás. Y luego lo quemamos pieza por pieza. Esa noche, mientras Caleb volvía a dormirse en mis brazos, abrí una nueva carpeta en mi portátil. La llamé Libertad. Empecé a recopilar correos electrónicos, fotos, cartas del abogado de la herencia. Cada mensaje críptico. Cada mentira con marca de tiempo. Maike me envió nombres de abogados en los que confiaba. Ofreció ayuda discretamente, sin pedir nada a cambio. Esto no es venganza, le dije durante una llamada. Él hizo una pausa. ¿Entonces qué es? Miré la pequeña mano de Caleb acurrucada sobre mi camiseta. Es oxígeno. Es elegir no dejar que ella decida el aire que respiramos. Él se quedó en silencio, luego dijo, dime qué necesitas. Necesito gente que no se inmute. ¿Los tienes? Cerré mi portátil, besé la frente de Caleb y susurré en la quietud de la habitación, no estamos haciendo esto para hacerle daño. Estamos haciendo esto para que nunca más nos haga daño. Esa noche, mientras el reloj pasaba de la medianoche, mi teléfono volvió a vibrar, pero no era mi madre. Era el abogado de la familia. No dormí mucho esa noche. Después de que Maike se fue, me quedé sentada en la mesa de la cocina mucho después de que la última botella se hubiera enjuagado y guardado, mirando la memoria USB ahora copiada en mi portátil. Greta se había ido a la cama con un beso en mi frente y un tranquilo lo tenemos controlado. Caleb se movió una vez en su sueño, luego se acurrucó en el hueco de mi brazo como si supiera que algo había cambiado, algo grande. Al amanecer, estaba lista. No subí el vídeo directamente. En cambio, lo envié de forma anónima a una periodista de investigación local que había estado siguiendo desde que estaba embarazada, alguien con un historial de exponer desarrolladores turbios y encubrimientos políticos en torno a los derechos de vivienda. Su nombre era April, y sus artículos siempre habían tenido ese tono agudo y sensato que te hacía sentir el peso de lo que se había ocultado. El correo electrónico era simple, sin nombre, sin antecedentes, solo una línea de asunto: coerción del fideicomiso familiar. Mira esto. Adjunté el vídeo y luego apagué la computadora. Cuando Caleb estaba terminando su biberón matutino, mi teléfono zumbó, no con una llamada, sino con una alerta de noticias. Greta entró trayendo 2 cafés y se quedó paralizada al ver mi cara. Karen. Le giré la pantalla. El titular decía, nueva madre desalojada por su propia familia. Vídeo expone coerción, engaño legal. Y debajo había una imagen fija de mi madre en ese estacionamiento, a mitad de frase, con los labios torcidos en esa sonrisa fina y practicada que yo conocía demasiado bien. Habían pasado menos de 5 horas. Durante las siguientes 24 horas, el vídeo se extendió como la pólvora. April había publicado un seguimiento en su blog, y luego en un sitio sindicado. Un clip se reprodujo durante el segmento del mediodía en una estación de noticias local. Para esa noche, las páginas nacionales lo estaban retomando. Los hilos de Reddit se multiplicaron. Alguien publicó una transcripción de la confrontación. Ediciones de TikTok superpusieron las palabras de Maike con música dramática de piano y subtítulos. Para la mañana siguiente, había superado 1.2 millones de visitas. Y luego llegaron los comentarios. Greta y yo nos sentamos en el suelo de mi diminuto salón, con el portátil abierto entre nosotras, observando cómo la avalancha se desataba.
Ella se merece todo lo que intentaron quitarle. Mi hermana pasó por esto mismo con nuestro padre. Estas familias se esconden detrás del amor para controlarte. Eres vista. Eres escuchada. Y entonces Greta jadeó. Dios mío, mira esto. Giró la pantalla. Era un GoFundMe titulado Ayudemos a Karen a reconstruir. Se encogió de hombros, culpable. Lo empecé después de que me mostraras el vídeo. Pensé, no creí que fuera a ninguna parte. Pero sí lo hizo. $85.000 en 2 días. No lloré. Ni siquiera hablé. Simplemente puse una mano sobre la forma dormida de Caleb a mi lado y susurré, no nos van a borrar. Esa tarde, sonó el teléfono. Número bloqueado. Contesté. Karen. La voz era aguda, entrenada, y demasiado familiar de los días en que solía sentarme afuera de reuniones a puertas cerradas. Soy Eugene Wayace, asesor legal de la herencia de Locua. No respondí. Creo que ha habido un malentendido. Nos gustaría resolver esto en silencio. ¿Quizás el vídeo podría ser retirado? Estamos abiertos a la negociación. Mi voz salió sin vacilar. Ustedes no estaban abiertos a la negociación cuando yo estaba en posparto y desangrándome. Un momento de silencio. Estás haciendo esto personal. Siempre fue personal, dije. Simplemente no pensaste que yo me defendería. Luego colgué. El timbre sonó menos de 1 hora después. No tuve que mirar por la mirilla. Ya lo sabía. Cuando abrí, mi madre estaba allí, con una blusa impecable y unas bailarinas de diseñador. Sin lágrimas, sin disculpas, solo avergonzada. Has humillado a esta familia, dijo con frialdad. Me apoyé en el marco, sin decir nada. Miró más allá de mí, hacia el salón donde la alfombra de juegos de Caleb estaba llena de sonajeros y un biberón volcado. Al menos piensa en tu hijo, añadió. Él querrá a sus abuelos en su vida. No parpadeé. Él querrá que su madre esté segura y sea respetada. Eso es lo primero. Por primera vez en mi vida, no tuvo nada que decir. Se dio la vuelta sin decir una palabra más. La noche siguiente, Mike volvió, esta vez con un sobremanila y los ojos cansados. Mi contacto en el banco consiguió esto, dijo, dejándolo suavemente. Había una moción para disolver tu fideicomiso y reasignarlo a la startup de Adrien. El papeleo se redactó un mes después de que dieras a luz. Lo miré fijamente. No te preocupes, añadió. Nunca se llevó a cabo. Lo pausaron después de lo de Mike. Pero iban a hacerlo. Ese era el plan desde el principio. Así que nunca se había tratado de preocupación o precaución. Siempre había sido un robo con manicura y una dirección de gala benéfica. Al día siguiente, me senté con una abogada de una organización sin fines de lucro que se había puesto en contacto después de ver las noticias. Su nombre era Samantha Lee. Era joven, de ojos agudos y con una fuerza tranquila que me recordaba a Greta. Presentaremos una petición para restablecer tu parte, dijo, hojeando mi carpeta. Citaremos manipulación, falsa representación fraudulenta. El vídeo por sí solo es una prueba irrefutable. Levantó la vista. Karen, construyeron este castillo de naipes pensando que no sabrías cómo soplarlo. Traigamos el viento. Y así, sin más, presentamos la demanda. No se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de dinero ya. Se trataba de reclamar algo que pensaron que nunca me atrevería a tocar, mi voz. Más tarde esa noche, después de que Caleb se durmiera con su frente pegada a mi pecho, abrí mi diario y escribí, querido Caleb, intentaron hacerme pequeña para que no viera lo que me debían. Intentaron convencerme de que el silencio era gracia y la obediencia era amor. Pero luego llegaste tú, y cada vez que me miras con esos ojos grandes y sabios, recuerdo que no somos pequeños, y no nos encogemos. Cerré el libro y me recosté, dejando que la quietud me abrazara por un rato. No hubo discurso de victoria, ni música dramática, solo el zumbido bajo del refrigerador, el suave ritmo de la respiración de un niño. Pero por dentro, me sentí más alta que en años. La sala del tribunal olía a madera vieja y a tensión, como si demasiados secretos se hubieran susurrado entre esas paredes. Pero no me encogí.
Entré sosteniendo el chupete de Caleb en una mano y una carpeta desgastada de la verdad en la otra. Capté sus ojos, el lápiz labial de mi madre demasiado brillante, los gemelos de mi hermano demasiado pulcros, y los pendientes de perlas de mi hermana temblando levemente. Estaban sentados como un cuadro, prístinos, posados, intocables. Pero yo no era la que estaba en el banquillo. Su abogado se puso de pie y se aclaró la garganta. Su señoría, creemos que este asunto se ha exagerado. Lo que sucedió fue un malentendido familiar, una desafortunada falta de comunicación, pero no malicia. No me inmuté. Mi abogada, la señorita Langford, se levantó con calma y precisión. No levantó la voz. No lo necesitaba. Dejaremos que la evidencia hable por sí misma. Y así lo hizo. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se reproducía el primer clip, audio granulado del estacionamiento, la voz de mi madre aguda y despectiva. Ella lo firmará. No tiene elección. Está desangrándose y en la ruina. Momento perfecto. El silencio que siguió fue más espeso que el hormigón. Luego la segunda grabación, la captura del teléfono de Mike de mi hermano explicando cómo el fideicomiso ya había sido parcialmente liquidado y redirigido hacia la mejor inversión, su propio proyecto, por supuesto. Pude ver a la jueza procesando, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Miró el expediente. La señorita Elmont tenía 39 semanas de embarazo en el momento de esta supuesta coerción. Mi abogada asintió. Sí, su señoría. Estaba en pleno parto. La jueza parpadeó una vez. Anotado. Me volví para mirar a mi hermana. Palideció como leche dejada demasiado tiempo al sol. Mi hermano se inclinó hacia adelante, susurrando algo frenético a su abogado. Mi madre no se movió, al principio. Luego se levantó sin que la llamaran y dijo, solo estábamos tratando de proteger el patrimonio. No queríamos que todo se desmoronara. Yo también me levanté. No estaban protegiendo nada, dije, mi voz firme. Estaban reescribiendo la historia, una en la que yo no existía. El mazo de la jueza golpeó 2 veces. Mantengamos el orden, por favor. Pero nadie habló después de eso, porque no quedaba nada que decir. El veredicto llegó a la tarde siguiente. Esta vez no llevé a Caleb a la corte. Greta lo llevó a pasear junto al río, alimentando patos y tarareando nanas que yo solía cantarle cuando era pequeña. Es curioso cómo cambian los roles. Me paré junto a mi abogada mientras la jueza leía su fallo, la corte falla a favor de Karen Elmont. Su parte legítima del fideicomiso familiar será reinstalada de inmediato. Además, las acciones tomadas por la parte opositora se consideran de mala fe. Las penas y la restitución se determinarán por separado. No lloré. Tampoco sonreí. Pero afuera, al salir a la luz del sol con los reporteros esperando, abracé a mi hijo con fuerza. Las cámaras destellaban, las preguntas volaban como moscas. ¿Se siente reivindicada? ¿Qué hará ahora? ¿Se reconciliará con su familia? No dije nada, ni una palabra. Pero miré esas cámaras como si las atravesara, y esperé que alguien en algún lugar viera a una mujer que se negaba a desaparecer. Más tarde esa noche, después de que Greta acostara a Caleb y nos sentáramos en silencio con el té enfriándose en nuestras tazas, abrí el cajón donde estaba la pulsera de herencia de mi madre. Había pasado de su madre a la de ella antes que a ella, un símbolo de continuidad. Ella siempre decía, prueba de pertenencia. La coloqué en un sobreacolchado y añadí una nota, quédate con el símbolo. He construido algo más fuerte para mí y para él. La envié por correo a la mañana siguiente. Se sintió menos como venganza y más como liberación. Pasó un año. Un ciclo completo de estaciones marcado por los primeros pasos de Caleb, sus primeras palabras. La quietud de las mañanas tempranas junto al lago. La cabaña no era grandiosa. No necesitaba serlo. Las ventanas daban al agua, el porche crujía lo suficiente como para sentirse real. Greta seguía visitando cada semana. Traía muffins, libros para bebés e historias de su nuevo apartamento en la ciudad. Algunas tardes nos sentábamos en las mecedoras de atrás y veíamos a Caleb perseguir libélulas con una cuchara de plástico. El silencio a nuestro alrededor era suave. La calma se sentía ganada.
Y cuando finalmente me senté a escribir de nuevo, por primera vez desde que comenzó la tormenta, llegó como un susurro, no como un rugido. No siempre necesitas contraatacar con los puños, escribí. A veces ganas negándote a encogerte. A veces ganas presentándote con tu verdad y dejando que resuene más fuerte que cualquier mentira. Así que aquí estoy. Y si todavía estás escuchando, ¿alguna vez has tenido que luchar por tu lugar en una familia que decía amarte? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos.